En la liturgia de hoy nos vamos a encontrar con la historia de José y sus hermanos, también ubicado en el libro del Génesis, como las demás historias que hemos venido meditando: la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. ¿Quién es José? Bueno, José es el hijo menor de Jacob, que tuvo 12 hijos, que son los que serán los 12 jefes de las tribus de la casa de Israel. Haciendo un breve nexo entre la historia de Jacob y la historia de José, podemos sintetizar diciendo que José era el menor de sus dos hermanos y que sus hermanos, en un momento determinado, como era el consentido de su padre, eligen matarlo y finalmente, después, para preservarle la vida, deciden venderlo. De este modo, los hermanos de José lo venden a unos viajeros y estos viajeros llegan a Egipto. En Egipto, José logra atraer hacia sí la simpatía del faraón y termina convirtiéndose en un colaborador muy cercano al faraón. Llegados a este punto y con el correr de los años en la tierra de Jacob y de los hijos suyos, se desata una fuerte hambruna y esto los obliga a ir a Egipto para comprar alimentos. Ya en Egipto se reencuentran José con sus hermanos y allí, a partir de este reencuentro, surge la historia que nos va a narrar la liturgia tanto hoy como los días posteriores. En la primera lectura nos vamos a encontrar con un José ahora empoderado, ahora con dinero, con posibilidades, y por el otro lado a sus hermanos que, pasado el tiempo, están sufriendo necesidades. En este punto del relato, los hermanos de José aún no logran reconocerlo, pero José sí los reconoce. Al reconocerlos hace detener su caravana, los entrevista, dialoga con ellos y allí comienza esta historia que, para obtener de ella un mensaje y un consejo completo, deberíamos leerla por entero. Pero leyendo este fragmento del reencuentro de los hermanos de José con él, después de haberlo vendido y de no verlo por mucho tiempo, nos lleva a hacer un examen de conciencia y a reflexionar sobre el modo en el que nos relacionamos con las personas. En efecto, en muchas ocasiones podemos sentir la tentación de tratar con ingratitud, desdén, indiferencia e incluso maldad a los que nos rodean, con el pretexto o con la confianza de que estas personas no tienen el poder para devolvernos el mal que les ocasionamos, o cuando menos para defenderse. Y desde esta posición fortuitamente superior, como la de los hermanos de José, decidimos también venderlos, hacerles daño, traicionar, herir, aprovecharnos, etc. La vida, de un modo tan natural como la lectura de este día, nos enseña que todo cuanto hagamos al menor de los hermanos, se lo estamos haciendo al mismo Cristo, como dice el Evangelio, pero también es un autodaño para nosotros. Es decir, el mal que hagamos jamás podrá traernos un bien duradero. El mal que hagamos a otro puede que llegue a ocasionarnos un bien pasajero, un placer, una pequeña satisfacción o una ganancia, pero de ningún modo el mal causado a otro puede volverse para nosotros un bien permanente y constante. Los hermanos de José, por envidia, lo vendieron y se quedaron además con el dinero y mintieron a su padre sobre su paradero. Pasado el tiempo, incluso años, descubrieron que esa mentira lo único que les había traído era la hambruna y que esa necesidad que ahora padecían
no era otra cosa sino el castigo de Dios por haber maltratado a su hermano. Ahora bien, también es necesario ver esta lectura desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de José. José, en efecto, como hemos reiterado en varias ocasiones, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por ellos, fue entregado a una suerte incierta, expulsado de algún modo de la casa paterna, y parecería incluso justificable que todas estas acciones se transformaran en un caldo de cultivo para hacer del corazón de José un corazón duro, un corazón soberbio o rencoroso, un corazón que buscase venganza para aquellos que lo han hecho sufrir. ¿Qué encontramos y qué encontraremos a lo largo de la historia? Lo que vamos a encontrar es todo lo contrario, un corazón que, a pesar de haber sido traicionado, que a pesar de haber sufrido injustamente, que a pesar de haber cargado con la adversidad de la injusticia en su vida, es un corazón puro, es un corazón noble, un corazón que no devuelve mal por mal, sino que ante la oportunidad de hacer el bien, incluso a aquellos que lo trataron mal, no duden en hacerlo. Qué corazón tan puro el de José. Pidámosle al Señor la gracia de que nos permita también a nosotros tener un corazón así de puro para perdonar a aquellos que nos han fallado, para perdonar a aquellos que nos han traicionado, para no quedarnos con una visión negativa de la vida, sino que desde el perdón que brota, no de nuestra humildad o generosidad, sino de la misericordia divina, que desde ese perdón podamos continuar viendo la vida siempre de un modo optimista, bueno, positivo, que nos permita encontrar lo mejor en cada instante, esto es, el paso de Dios en nuestras vidas, y que nos permita olvidar todo aquello que pueda hacer entorpecer el proyecto de Dios en nosotros. Si miramos los siguientes versículos de la historia, nos vamos a dar cuenta que el mismo José llega a la conclusión de que su dolor y su sufrimiento Dios lo había permitido para llevar adelante su plan de salvación. Pidámosle que también nos conceda esta gracia, que podamos ver nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros, como algo que Dios permite para tejer su historia de salvación, y que esta historia de salvación puede tejerse si nosotros aportamos algo que, aunque es mínimo, es fundamental: la pureza de corazón. En efecto, quizás todo este sufrimiento que vivió José pudo haber sido tolerado por Dios, pero su proyecto jamás hubiera podido cumplirse si José hubiera endurecido el corazón. Del mismo modo, quizás el dolor que hoy estamos viviendo sea un dolor que Dios haya puesto allí para probarnos, para purificarnos, para hacernos crecer. Pero si nuestro corazón no es puro, entonces ese fruto que Dios soñaba en nosotros no se llegará a concretar. Pidámosle la gracia al Señor de que tengamos la capacidad de ver su plan en medio de nuestro sufrimiento, de no juzgar, más aún de perdonar y de tratar siempre a los demás como nos gustaría ser tratados nosotros.